Buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y damos por iniciada la segunda plática de Enclave Fiscal. Bueno, primero que nada, este espacio es para seguir profundizando sobre los temas claves que están impactando directamente en el entorno fiscal y corporativo actual. Para esta sesión tenemos el privilegio de contar con dos expertos en la materia fiscal corporativa. Primero que nada, demos la bienvenida al maestro José Eduardo Núñez Bautista, que es contador, abogado y abogado con una maestría en impuestos especializado en tributación internacional por el ITAM. Cuenta con más de 15 años de experiencia como asesor fiscal corporativo y ha sido reconocido por la revista Defensa Fiscal como uno de los fiscalistas más importantes de México. Actualmente es socio director de la firma Núñez Bautista Despacho y desempeña la docencia, conferencista y capacitador. Por otra parte, tenemos al maestro José Antonio González Castro, que también es contador público, maestro en Derecho Fiscal y ha incurrido en la docencia en materia fiscal corporativa. Cuenta con más de 40 años de experiencia como asesor fiscal corporativo. Por otra parte, ha sido reconocido por la revista de Defensa Fiscal como uno de los fiscalistas más importantes de México y actualmente es socio de la firma Núñez Bautista Despacho. Démosle la bienvenida a estos dos grandes expertos en la materia. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren de maravilla. Es un placer ver a muchos amigos. No quiero comenzar estas primeras palabras sin agradecer al maestro José Antonio González Castro, que a lo largo de los años, además de ser un gran referente en materia fiscal para su servidor, pues ha sido desde el inicio de mi carrera, ha sido mi jefe, ha sido mi maestro, ha sido mi mentor, ha sido en toda la vida mi amigo. Y hoy quiero agradecer porque nos esté acompañando en este evento. Siempre es importante agradecer, siempre es importante mencionar las personas que cambiaron tu vida. Y hoy por hoy, un gran reconocimiento al maestro José Antonio González Castro, porque no solamente en mí, seguramente en muchos de ustedes ha cambiado sus vidas, ha cambiado para bien el pensamiento crítico sobre los temas de índole fiscal. Entonces, maestro José Antonio, muchas gracias, bienvenido. Algunas primeras palabras y nos arrancamos, profe. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por participar. Somos más de 100 personas, iniciando el programa somos más de 100 personas, lo cual agradezco mucho. No olviden hacer llegar a la Liga Zoom a sus colegas, a sus amigos. Vamos a platicar de temas muy importantes, principalmente el tema relacionado al paquete económico 2026. Sin embargo, antes de darle la palabra al maestro José Antonio González Castro, quiero mencionarles que mucho de lo que vamos a tocar tiene que ver con... En redes sociales puso un comentario que no a muchos les gustó, pero quiero profundizar un poquito. Justamente sale a la luz el paquete económico 2026 y yo puse en redes sociales que es muy chistoso que muchos colegas amaneciendo luego se pusieron a leer el paquete económico cuando ellos ni sus clientes han cumplido con sus obligaciones fiscales 2025. Claramente fue una sátira, claramente fue una broma. Los que lo entendieron estuvo bastante bueno. Hay quienes no les gustó tanto, pero quiero darles a entender lo siguiente. Mucho de lo que viene en el paquete económico fiscal para 2026 no es más que resultado, no es más que consecuencia de las acciones realizadas de los años 2025 y hacia atrás. Entonces, sí es importante que para poder garantizar un año 2026 de maravilla, sí o sí debemos de garantizar primero un cierre espectacular del 2025. Por eso mi comentario, maestro José Antonio, bienvenido. Gracias Lalo, gracias Aline por la presentación. Bueno, pues yo me siento halagado de que mi querido amigo Lalo me haya tenido considerado para este evento, en donde esperemos que nos vaya muy bien y desde luego pues bienvenidos a todos. De verdad que me siento honrado de estar con ustedes. Un primer comentario es que derivado del famoso Plan Maestro 2025, la autoridad está haciendo dos cosas que para todos nosotros no son nuevas. La primera es, va a
a hacer énfasis en el tema de fiscalización y por otro lado va a incrementar la recaudación. Entonces, dicho esto, nada más un primer comentario para abrir boca, Lalo, es que para el próximo año 2026 la autoridad vía Ley de Ingresos de la Federación ha considerado un incremento en la recaudación poquito más de 891,000 millones de pesos. Y desde luego esta cantidad pues se va a ver vertida en que todos en su trinchera tenemos que valorar cómo estamos parados frente al cumplimiento de obligaciones fiscales y desde luego la autoridad sigue valorando las irregularidades que cometamos los contribuyentes para que a partir de esas irregularidades la autoridad venga, nos fiscalice y nos cobre. Por lo tanto, vienen cosas muy buenas desde el punto de vista de una reforma que desde mi punto de vista ya se venía cosechando, y hoy por hoy donde debemos de tener especial cuidado es en los famosos comprobantes fiscales digitales falsos. Entonces, adelante Lalo, bienvenidos a todos. Excelente, profe. No se olviden, por favor, todos están invitados también a que puedan participar, levantar la manita, en cualquier momento también tomar el micrófono. Esto no es un curso, es una plática entre amigos. Por lo tanto, cualquiera que quiera aunar en algún tema, hacer alguna pregunta es bienvenida. Veo muchas caras conocidas, veo grandes colegas, por ahí a nuestro socio también en materia de defensa fiscal, Jonathan Medina. Gracias por estar presente, mi estimado. Gracias a todos. Veo muchos clientes también, muchos amigos, así que pregunten mucho. Profe, fíjese muy bien. A raíz de la reforma fiscal del 2014, que es la llamada reforma de Peña Nieto, se vislumbra un efecto fiscalizador castigando precisamente la simulación. En el año 2014 se crea este artículo 69B, en el que tipifica que las autoridades fiscales podrán considerar que un contribuyente hace operaciones falsas o inexistentes con base en los FDIs cuando no se tenga materialidad, cuando no se tenga razón de negocios, pero el 69B establece cuando no hay activos, personal, infraestructura y demás. Esto para nosotros era algo importante, porque a todas luces la autoridad dice, no hay lógica de que generes tanta cantidad de dinero si no tienes activos, si no tienes trabajadores o si no tienes la infraestructura. Sin embargo, como medio de defensa, todos nosotros argumentábamos que el hecho de demostrar alguno de estos elementos ya nos daba la materialidad o el cumplimiento de las operaciones. Esto fue en 2014. Luego se hizo más latente y más fuerte los conceptos de materialidad. Trataremos de no ser tan técnicos, materialidad y razón de negocios, para fin de garantizar la realidad de las operaciones y que nosotros como contadores no debemos dejar pasar nuestro concepto básico, nuestro principio básico de contabilidad, que es la razón de negocios. Sustancia económica. Esta sustancia económica, principio básico de contabilidad, hace referencia a que el fondo de la operación debe de prevalecer siempre sobre la forma jurídica de que proceda. Esto significa que desde tiempos inmemoriales, y quiero hacer el comentario, profe, nosotros venimos hablando de materialidad y de razón de negocios desde el año 2014, cuando no somos conscientes de que desde el 2006, con las normas de información financiera, ya se hablaba de la materialidad y la razón de negocios en nuestros principios de contabilidad postulados básicos. Y anterior a 2006, los principios de contabilidad generalmente aceptados ya hablaban de materialidad y razón de negocios, pero no es hasta que lo vimos en una reforma cuando le empezamos a hacer caso. Bien, ¿por qué lo menciono, jóvenes? Porque después, cuando se menciona de comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas o inexistentes, se hablaba de un concepto que es comprobantes falsos, los cuales más adelante entraremos en materia, pero la autoridad fiscal dijo, perseguíamos una actividad que es incorrecta, por no decir un delito, el cual es darle valor probatorio a CFDIs que no cuenten con la materialidad o la razón de negocios. Y para la autoridad, para 2026 es más fácil decir, bueno, si no existía, pues hagamos que exista. Por lo tanto, hoy tenemos, según el paquete económico,
en reformas al Código Fiscal de la Federación el concepto de comprobantes falsos. Y de aquí podemos desatar un sinfín de comentarios. Me regreso un poquito al inicio, profe, como para darle un poquito de orden y a ver sus comentarios y el impacto que va a representar para nosotros es: de conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación, vamos a tener un impacto económico en nuestros bolsillos como empresarios, y es cuando nosotros tengamos esta actividad de no pagar los impuestos en tiempo y forma. De por sí ya teníamos unas tasas bastante interesantes, pero hoy por hoy, profe, hoy se hace más agravante. Hoy el impacto económico es más grande según propuesta en el paquete económico. Sí, correcto. Nada más precisando, amigos, y ahorita ya entramos en materia porque el tema da para mucho. En base a lo que dice el contador Lalo, debo de comentarles lo siguiente. Hoy la autoridad desde hace algunos años ha querido implementar en la ley del impuesto sobre la renta algunos requisitos que debemos de cumplir precisamente para acreditar la materialidad, que curiosamente el concepto de materialidad no viene establecido en el cuerpo ni del Código Fiscal de la Federación ni en la ley del impuesto sobre la renta. Y eso ha desatado en redes sociales un sinnúmero de comentarios diversos. Yo me inclino con la intención de que, y también lo he publicado en mis redes sociales, donde la materialidad, cuando es un servicio real, obviamente se da de manera automática. ¿Por qué razón? Porque realmente estoy prestando el servicio, quizás haya bitácora, quizás haya viáticos, quizás haya una minuta, quizás haya un seguimiento, quizás haya fotos, videos, etcétera, planteamientos, y eso en la práctica indica que es una cuestión material. Sin embargo, Lalo, hay que verlo desde el punto de vista de la autoridad, en donde en atención al abuso, déjame decirlo así de esa manera, en base al abuso que han hecho algunos contribuyentes, la autoridad ha implementado en los últimos años un acuerdo no vinculatorio, que es el acuerdo 44 diagonal impuesto sobre la renta. Y lo menciono, amigos, porque en ese acuerdo no vinculatorio la autoridad dice que más allá de que se tenga el comprobante fiscal, mientras no se acredite que realmente el servicio se está prestando, ese servicio no se le puede dar efectos fiscales, es decir, no se puede deducir y no se puede acreditar el IVA. Sin embargo, hoy por hoy, pues eso tiene mucho que ver con el tema hoy que se reforma el artículo 29 letra A, donde ya lo veremos con calma, donde hay una trilogía que también ha despertado muchas inquietudes en todo este esquema fiscal, que los conceptos que deben tenerlos muy presentes son que deben de ser actividades existentes, actividades verdaderas y actos jurídicos reales. Porque el tema central de todo esto, que se deriva a propósito, Lalo, de la reforma al artículo 19 constitucional, exactamente en diciembre del año 2024, donde se habla de delitos dolosos que ameritan prisión preventiva. Y ahorita quizá, antes de entrar a cuadro, me di la tarea de ver algunos antecedentes, que creo que por ahí puede ser la línea, Lalo, de que para defendernos tenemos que recurrir a instancias internacionales, como pudiera ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde luego también considerar que hay alguna jurisprudencia donde se ha declarado la inconstitucionalidad de la prisión oficiosa. Ahora, cierro el comentario diciéndote que también la autoridad, yendo un paso adelante, está incrementando un artículo que no debemos de pasar por alto, que es el artículo, si no mal recuerdo, el artículo 115 bis, en donde en ese artículo, de manera puntual, amigos, dice que si frente a cualquier procedimiento que la autoridad haga, si se declaran hechos reales o documentación falsa, obviamente aquí puede ser prisión que puede ir de 3 años a 6 años de cárcel. Así es que aguas cuando estemos en el famoso PAE, en donde la información tiene que ser real, transparente, para que no tengamos esa contingencia, Lalo.
Sí, lo hemos platicado en muchas ocasiones, colegas, que la autoridad fiscal, las acciones que está realizando son sí fiscalizadoras, son intimidatorias. Antes se hablaba de un terrorismo fiscal. Hoy entiéndase intimidación fiscal, y lo digo por lo siguiente, porque realmente en procedimientos penales son muy pocos los casos que se conocen. Sin embargo, estas acciones que realiza la autoridad a todas luces provocan incertidumbre y miedo a todos los contribuyentes. Entonces, vamos a ir aventajando sobre algunos puntos finos que se han estado estableciendo en este paquete económico. Principalmente hay cambios en materia de ley de ingresos de la Federación, hay cambios en materia de código fiscal de la Federación, de hecho los más importantes, cambios en materia de IEPS, en donde vamos a ver temas interesantes como por ejemplo estos nuevos impuestos a los videojuegos, ¿no? A los videojuegos que son violentos, y situaciones que son sui generis, los cuales vamos a comenzar a platicar. Recuerden que pueden preguntar en todo momento. Y entonces, maestro, regresando a la ley de ingresos de la Federación, el impacto económico sobre la modificación o sobre el incremento a las tasas de recargos, sobre este porcentaje que se veía manejando primeramente en 1.13, luego 1.47, y hoy, profe Toño, ¿qué tenemos? Sí, miren amigos, hoy la autoridad, como bien lo hemos dicho, tiene la intención de incrementar la recaudación a toda costa. Y es un ejemplo el que acaba de mencionar Lalo, porque si checan la ley de ingresos de la Federación de manera puntual en el artículo 11, se habla de un incremento en la tasa de recargos por prórroga y desde luego por mora, en donde estábamos hablando originalmente de una tasa de recargos por prórroga de 0.98%, que si le adicionamos el 50% en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, obviamente se iba a 1.47, que esa tasa es la que tenemos hasta el día de hoy, 2025. Sin embargo, con la reforma se propone incrementar la tasa de recargos de 0.98 a 1.38 en caso de prórroga. Y si le adicionamos el 50%, que así lo establece el código, vamos a tener una tasa de recargos del 2.07% de manera mensual. Y es importante porque si multiplicamos el 2.7 por 12 y le adicionamos en promedio un 5% de inflación, estamos hablando de un financiamiento carísimo, Lalo, prácticamente una tasa del 30% anualizada, que ni siquiera los bancos me pagan la tercera parte. Es decir, siempre hemos comentado aquí en los foros que no se sugiere apalancarse con la autoridad fiscal porque sale carísimo. Es preferible, inclusive solicitar un préstamo para pagar la carga fiscal y desde luego no tener la contingencia de pagar estos recargos. Que alguien puede decir, oye, pero al final del camino los recargos los puedo hacer deducibles, sin tema. Sí son deducibles, pero finalmente son demasiado agresivos, si me permiten el comentario. Entonces, el fundamento, Lalo, artículo 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2026. Así es, profe. Profe Toño, respecto de esto me lanzan una pregunta sobre si se mantiene para estos efectos el plan de regularización fiscal, o hasta cuánto se tiene para poder, en este orden de ideas, regularizarnos, y si tiene algún efecto con respecto a las tasas de recargos actual. Ok, es muy buena pregunta, Lalo, y ya entrando en materia, yo también lo dije en mi canal de YouTube, le dije, es muy probable que se vuelva a implementar el programa de regularización fiscal. Ahora, para el próximo año tiene algunas bondades mayores a las que tenemos al día de hoy. Primera bondad, Lalo, pueden hacerse acreedores a ese beneficio personas físicas y personas morales en tres supuestos. Básicamente que tengan contribuciones a su cargo de manera propia, hablo del impuesto sobre la renta; de manera retenida, hablo de retenciones en sus diversas modalidades; y de impuestos trasladados, hablo por ejemplo del IVA y del impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, ahí está un primer dato. Otro segundo dato es
que el programa para el 2025 nada más consideraba contribuyentes con ingresos hasta 35 millones de pesos. Hoy el ingreso se sube a 300 millones de pesos que hayan tenido en el año 2024. Y luego entonces el beneficio va a ser de los impuestos que tenga del 2024 hacia atrás, ¿de acuerdo? Para que tenga estas bondades. ¿Queda claro? Ahora, es importante también el comentario porque la bondad también de este programa de regularización, que así se llama, va a constar en que no vamos a pagar 3 conceptos básicos. Primero, multas. Segundo, recargos. Y tercero, gastos de ejecución. Vamos a pagar solamente el principal actualizado. Entonces creo que es una buena bondad para que los contribuyentes que estén en ese supuesto, que inclusive pueden tener ya créditos fiscales firmes del 2024 e inclusive pueden estar en proceso de un pleito con la autoridad, un medio de defensa, entonces sí pueden tener derecho. La cuestión es que se desistan de ese medio de defensa. Gracias, profe. Un pequeño comercial. Nos están informando que muchos colegas no han podido entrar. En este momento les comento que ya se actualizó el Zoom. Por ahí tuvimos un temita en donde solo daba acceso hasta 100 personas. Podrían apoyarme equipo, podrían apoyarme colegas que nos están escuchando a informar en los grupos que ya se pueden conectar. Ya tenemos la autorización para entrar hasta 1000 gentes, ojalá se llene. En un momento, profe, se llegó a 100 y ahí se cerró, pero bueno, ya se irán poco a poco. Y qué bueno por una parte, pero ya está solucionado. Profe, con respecto a este tema del plan de regularización fiscal, creo que también es importante comentarles a todos nuestros colegas que antes de pretender tomarlo, deben de ser muy conscientes de cuáles son para estos efectos las intenciones de la autoridad fiscal. Y lo menciono por lo siguiente: ¿alguien de ustedes, y lo pregunto abiertamente, ¿alguien de ustedes ha tenido ya la posibilidad de apegarse a este plan, a este proyecto de regularización? Y lo comento por lo siguiente, jóvenes, porque primero que nada, no te puedes apegar a este plan nada más porque sí. Hay que solicitar una autorización. Y aquí es en donde se viene algo interesante, jóvenes. Si tú te apegas al plan de regularización fiscal, entiéndase que primero le tienes que decir a la autoridad: ¿qué crees? Sí te debo. Ahora te quiero pagar. Pero para que la autoridad lo considere, lo tiene que avalar. Entonces, se está viendo, profe, que en un alto porcentaje no les están dando la autorización para regularizarse. ¿Por qué? Porque está fallando en alguno de los requisitos que se establecen. Y esto es importante porque antes de recibir un sí o un no, la autoridad ya conoce entonces que tienes esos créditos fiscales pendientes y como te dijeron que no, ahora te irán a cobrar. Entonces, consejo sobre este último tema. Si quieren ser ciudadanos ejemplares, si quieren apegarse a este plan de regularización fiscal, entiéndase que deben de pagar el impuesto. No hay manera de negociar algún porcentaje. Se paga el 100% de los impuestos y la autoridad simplemente nos va a apoyar con multas y con el tema de recargos. Esto es importante porque para tal efecto ya deberían de tener el conocimiento, 1, sobre qué es lo que debo, créditos e impuestos y demás, y número 2, sobre cuánto es lo que realmente estoy dispuesto a pagar, porque en este orden de ideas debería de ser todo. Tengan mucho cuidado porque la autoridad fiscal está rechazando muchas solicitudes, pero ya conoce entonces cuáles son tus pendientes, profe. Hasta aquí este comentario. Sí, nada más abundando, Lalito, para que lo tengan presente. Estamos hablando del proyecto de reformas 2026 y este programa de regularización viene establecido en el artículo 22 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación. En este año es el 34, para que no se pierdan. Y por nuestra experiencia, prácticamente todo lo que estamos platicando es una realidad que quede para el próximo año. Ahora, este programa también incluye algunos impuestos de comercio exterior, para que también lo vayan considerando. Y desde luego, como bien decía el contador Eduardo,
Si son contribuyentes que no están, digamos, transparentes o cumplidos en materia fiscal, que puedan tener la comisión de un delito, que puedan estar en el 69B, por ejemplo, pues desde luego no van a tener este beneficio de este programa. Sin embargo, bueno, pues la intención es alinearse con la autoridad fiscal, porque con las reformas yo percibo, Lalo, salvo tu mejor opinión, que la autoridad viene para el próximo año con todo, inclusive ha habido para ir viendo otros temas, ha establecido, que para mí es una novedad, un programa también para que puedan retornar o ingresar recursos del extranjero. Pero bueno, ahorita lo platicaremos. Sí, la repatriación de capitales. Exacto. Excelente, profe. Entonces, como primero de los puntos, jóvenes, hoy no pagar los impuestos para 2026, así como está el paquete económico, va a salir muy caro porque estamos quedando en una tasa de 2.07. Eso es grave. Bien, por aquí tenemos otra pregunta, profe, y es precisamente relativo sobre los estímulos. Dice: hola, buen día. Si me quiero regularizar para la condonación de recargos y actualizaciones, ¿también debo de avisar a la autoridad fiscal? Sí, claro. Recuerden que por eso mencionaba el fundamento, artículo 22 transitorio, establece que para que yo me pueda... A ver, algo pasó, Lalito, y si no, para que... Ya lo arreglé. Me corta la inspiración, pero bueno, también cuando quieran hacer el comentario de viva voz, pueden levantar su manita, le abrimos el micrófono y ya se expresan. Pero comentaba que para que realmente yo pueda aplicar este estímulo, debo de presentar solicitud a más tardar el 31 de octubre del 2026, Lalito, que inclusive nada más como comentario, en estos días, a propósito del programa 2025, la autoridad ha sacado un comunicado de prensa para ver cuál es el procedimiento y el caminito que tenemos que seguir precisamente para ser acreedores a este estímulo, que va a ser básicamente lo mismo para el año que sigue, pero sí, insisto, presentar solicitud a más tardar 31 de octubre del 2026 para tener el beneficio del programa de autorregularización. Excelente, profe. Tenemos otra preguntita. Sí. Relacionada a este tema. Digo, finalmente todo es parte de lo mismo y son dos preguntas más. Es una con respecto, dice Bárbara: buenas gracias, muchas gracias, maestros. En este caso, ¿debemos de regularizarnos desde 5 años 2020 a la fecha? Bueno, el programa sí establecido, Lalo, para el año 2026 dice que te puedes regularizar del 2024 hacia atrás. No establece los 5 años, pero siendo muy conservador, desde luego que las facultades de la autoridad caducan 5 años atrás. Por lo tanto, si tú debes de 6, 7, 8 años atrás, ya caducaron, pues ya no levantes el polvo. Entonces nada más regularízate 5 años, ¿de acuerdo? Esa sería la sugerencia. Sí, por ahí quien tenga su micrófono prendido, por favor, apóyenme. Muchísimas gracias. Listo, sobre el mismo tema, profe, respecto del paquete económico. Buenas tardes, maestros. Una pregunta, una duda con respecto a los estímulos fiscales. ¿Cuáles son vigentes y si hay nuevos para 2026? Estímulos fiscales, no, chéquense el artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación, que cambió de artículo, para este año es el artículo 16 y prácticamente son los mismos. Voy a mencionar algunos. El estímulo fiscal para todo el sector de autotransporte, hablo por ejemplo del diésel, que de acuerdo a los kilometrajes recorridos multiplican por la cuota que viene establecida en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, y lo pueden acreditar contra el impuesto a la renta causado. Sin embargo, pues ese estímulo se va a considerar como ingreso acumulable. Otro ejemplo que también se desprende del artículo 20 es el estímulo fiscal por pago de casetas, Lalo, que acumulan el 50% del estímulo y lo pueden acreditar el 50% del estímulo. También hay un estímulo para aquellos contribuyentes que enajenen libros, revistas y periódicos con ingresos hasta 6 millones de pesos, donde pueden tener un estímulo del 8% del costo de adquisición de los libros. ¿Me explico? Ok, bueno, entonces, contestando la pregunta, remítanse al artículo 20, pero prácticamente son los mismos estímulos fiscales que hemos trabajado año con año de la Ley de Ingresos de la Federación, Lalo.
Excelente, profe. Tenemos una preguntita que dice, bueno, no tiene nombre, solo dice iPhone. Dice, y para pegarme a dicho programa, ¿hay alguna restricción en cuanto a los ingresos que obtuve en esos años? Ya No. lo platicaba Lalo, que la condición es que pueda tener ingresos hasta 300 millones de pesos en el año 2024. Para este año son 35 millones de pesos. Entonces, creo que es donde hay alguna holgura para muchos contribuyentes que podían aplicar el estímulo, pero por los ingresos ya no podían. Entonces, con esto se abre un esquema mayor para que puedan aprovechar el beneficio. Excelente, excelente, profe. Entonces, vamos a continuar, profe. Algunos de los temas también de novedad respecto del paquete económico, ya les vamos a dar tiempo, por favor, para que también hagan sus preguntas. Es sobre algo que fue un boom en redes sociales, profe Toño. El Ujú. boom sobre que sale en los periódicos, que sale en redes sociales, y es respecto al comentario de que hoy ahorrar en instituciones bancarias te va a salir más caro, y me refiero a la retención por intereses pagados por instituciones del sistema financiero. Ok, muy buen tema, ¿eh? Esta pregunta se desprende, amigos, para que lo vayan apuntando, se desprende del artículo 24 de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, es importante el comentario porque va dirigido para todos aquellos contribuyentes que puedan tener inversiones en las instituciones del sistema financiero, donde al día de hoy la tasa de retención es el 0.50% sobre el monto de la inversión. Para el próximo año se propone que sea una tasa del 0.90% sobre dicho monto. Entonces, observen que prácticamente están duplicando la tasa de retención. Sin embargo, deben de considerar lo que establece el artículo 135, Lalo, de la Ley de Renta. ¿Por qué razón? Porque recuerden que ese artículo dispone que si yo tengo ingresos de intereses reales que no rebasan hasta 100,000 pesos, puedo no presentar declaración anual, ¿de acuerdo? Sin embargo, mi comentario es, toda vez que la retención es sobre el monto de la inversión y tú acumulas el interés real, entonces haz el ejercicio porque puedes acumular un interés real en donde el impuesto puede ser muy pequeño, acreditas el impuesto retenido y te puede dar un saldo a favor, considerando también que puedes ingresar deducciones personales o estímulos fiscales, porque mucha gente dice, bueno, pues voy a pagar más retención, pero el impuesto es definitivo. Bueno, si lo trabajan así, el impuesto se va a perder. Ahora bien, la misma autoridad ha establecido, que ya venía Lalo, que ahorradores pequeños, pero muy pequeños, con un ahorro hasta de 206,000 pesos, estarán exentos de cualquier retención. Pero bueno, pues imagínate, un ahorro de 206,000 pesos se me hace ridículo. Pero bueno, pues ahí está el incremento en la retención, y el gobierno federal, inclusive lo ha dicho Lalito, en la exposición de motivos, que no iba a haber incremento a los impuestos. Entonces, bueno, pues yo no entiendo cómo se puede entender esa frase. Pero bueno, ahí está el comentario. Que aquí claramente es el primer ejercicio de incongruencia, porque hablan de que no hay incremento en los impuestos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y lo podemos ver también, chicos, si nos vamos un poco a todo el paquete económico en su generalidad, el presupuesto de egresos, la Ley Federal de Ingresos, ingresos de la Federación, podemos darnos cuenta que casi el 70% de los ingresos vienen precisamente de la fiscalización de impuestos, de derechos, contribuciones, es decir, más del 60% es de lo que nosotros, además de generar, pagamos de impuestos. Profe, también aquí hay otra pregunta adicional respecto sobre, supongo que es respecto de los estímulos fiscales, si hay algún cambio, modificación o a qué se refiere. Dice, para los chatarreros, ¿hay estímulo fiscal? Soy persona física. No. Ese, más que estímulo fiscal, Alito, es una disposición que viene en la resolución miscelánea que dependiendo del monto de los ingresos que tú tengas, ¿de acuerdo? Puedes caber en una retención del 5% de impuesto a la renta y la retención total del impuesto al valor agregado. Pero eso no viene como estímulo fiscal, viene en las reglas de carácter general, resolución miscelánea. Excelente, profe. Respecto al tema de intereses y retenciones, nos comenta Samsung. Maestros, en relación con la pregunta de retención de ISR por interés, ¿es solo por inversiones e instituciones financieras, no en SAPIs? A ver, me perdí, Lalito. Sí, que si esta retención es solo por interés en inversiones con instituciones financieras, no es en SAPIs.
No, bueno, te comento, a lo mejor lo vamos a retomar un poquito más adelante, Sí. pero esto que acabo de mencionar es básicamente dirigido a aquellas personas físicas ahorradoras que tienen inversiones en el sistema financiero como tal, ¿de acuerdo? Que aclaro, Lalito, no entran las famosas empresas consideradas como fintech, porque eso no son parte del sistema financiero. A lo mejor por ahí viene la pregunta. Sin embargo, para este año ya están reguladas, en donde también deben de provocar una retención por los intereses que están pagando. Pero básicamente el punto 90% sobre el monto de la inversión dirigido, insisto, para personas físicas. Excelente, profe. Respecto del mismo tema, dice, ¿esta tasa de retención de ISR será también aplicable a las Afore? A veces el interés es menor y la retención es mayor a los intereses pagados. Bueno, en el tema de las afores, o sí que ahí depende realmente la afore que tú trabajes, porque muchas veces te cobran comisión por el monto de los movimientos que tú hagas, pero hoy por hoy, al menos en la ley de ingresos de la Federación, no hay modificaciones para el tema de afores, Lalito. Excelente, profe. Y ya nada más sobre el estímulo fiscal de casetas. Dice, buen día, es Juan Zúñiga. Saludos, Juanito. Dice, buen día. Hay que decirle, profe Toño, que para eso tenemos un grupo de WhatsApp. Es broma, Juanito. Está bien, está bien. Dice, buen día. Hablando de deducción de casetas, ¿es necesario que se pague con TAG o tarjeta de crédito o sí se puede en efectivo y realizar la deducción de casetas? No, Juanito, recuérdate que todas las deducciones están, los requisitos de las deducciones están establecidas en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo tanto, debemos de cumplir esos requisitos llamados hoy por hoy estructurales. Entonces tú puedes pagar vía cheque, vía transferencia, con TAG y desde luego solicitar tu factura, es decir, cumplir los requisitos fiscales. Y más allá de esto, entiéndase que el beneficio consiste en que el 50% del pago de casetas tú lo vas a considerar como un ingreso acumulable y a su vez como un acreditamiento del impuesto sobre la renta causado, que muchas personas por la mecánica de la acumulación y acreditamiento piensan que el efecto es cero, pero no es cierto. Tú considera esa mecánica que en los cursos que estamos implementando realmente tienes un beneficio del 70% del mismo estímulo fiscal, pero finalmente sí cumplir los requisitos estructurales, Juanito. Excelente, profe. Vamos a, chicos, muchísimas gracias, se siguen integrando, somos 150 personas, no olviden invitar a sus colegas y a sus amigos, de verdad, por ahí tuvimos un error en cuanto a la capacidad, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ya se solucionó. Vamos a hacer algunos comentarios, profe, respecto de temas súper interesantes, por ejemplo, la retención por enajenación de bienes mediante plataformas tecnológicas, que es un temazazo, así como la retención de IVA a plataformas tecnológicas de intermediación nacional y extranjeras. Y lo comento ¿por qué? Porque nos gustaría que el grueso de esta plática son precisamente los cambios, modificaciones, adiciones al Código Fiscal de la Federación, lo cual lo dejaremos en nuestra segunda hora, que ya llega en 15 minutos. Entonces, lo relacionado al Código Fiscal de la Federación lo tomaremos en nuestra segunda hora. Al terminar esta primera hora, hacemos dentro de 10 minutos, profe Toño, un descanso para tomar agua, para que puedan ir al sanitario de 5 o 10 minutitos máximo, ¿sale? Entonces, profe Toño, respecto a estos nuevos, este paquete económico, se contempla una retención del 4% a las personas morales que obtengan ingresos por la enajenación de bienes y prestación de servicios mediante plataformas. Sin embargo, hay una adición del 20% y entonces la pregunta es, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se come, profe? Bueno, lo que acaba de comentar el contador Lalo, siendo muy, digamos, institucional, por decirlo de alguna manera, viene regulado en la Ley de Ingresos de la Federación, básicamente en el artículo 27. Entonces, en ese artículo 27, chéquense por favor la fracción sexta de ese artículo y habla de dos supuestos interesantes. De inicio, en lo que ya decía Lalo, en atención al artículo 113 letra A, de la ley del impuesto sobre la renta, básicamente en la fracción tercera,
que habla de personas físicas que enajenan bienes o prestan servicios, donde ahí viene una tasa de retención del 1.5, para el próximo año va a dejar de ser es del 1%, para el próximo año va a dejar de ser 1% y va a pasar a ser 2.5%. Primer dato, primer dato. Es decir, a las personas físicas del artículo 113 letra A, fracción tercera, que hoy pagan el 1%, van a pagar el 2.5% vía retención. Hablo desde luego de plataformas tecnológicas. Ahora bien, como novedad para este año, Lalo, se adiciona que a las personas morales que utilicen el sistema de plataformas tecnológicas, ojo, va a haber una retención del 4% de impuestos sobre la renta. ¿Y quién va a hacer esa retención? Pues desde luego las personas morales, que pueden ser residentes en México o residentes en el extranjero, que administren la plataforma tecnológica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en dónde entra la retención del 20%? Cuando no proporcionen su RFC. Entonces ahí va a ser, no te retengo el 4 y te retengo el 20, pero si yo me acredito con mi RFC, la retención va a ser del 4% a personas morales. Que, aclaro, jóvenes, esta retención para personas morales se va a considerar como parte del pago provisional que van a hacer, y al determinar el impuesto a su cargo lo pueden acreditar, porque en personas físicas, en algunos supuestos, Lalo, y nada más para que no se confundan, el impuesto retenido con ingresos hasta 300,000 pesos va a ser definitivo. En personas morales no, va a ser a cuenta del pago provisional. Ahora, en materia del IVA hay 3 supuestos. Primer supuesto, ¿de acuerdo? Te vamos a retener el 50% del IVA, ¿de acuerdo? Si es que te acreditas con tu RFC, como primer escenario. Segundo escenario, te vamos a retener vía plataforma el 100% si tus ingresos quieres que se depositen en el extranjero, que eso ya viene por regla miscelánea. Y también te vamos a retener el 100% del IVA si no te acreditas con tu RFC. Entonces, esto es un tema interesante porque ya va más allá de las personas físicas, donde la retención va a ser para las personas morales, que hay muchas que venden a través del sistema de plataformas tecnológicas. Y eso está súper complejo, profe, porque de alguna manera ya hay que ver cómo reacciona el mercado internacional, las plataformas tecnológicas residentes en el extranjero, porque ahora hay que decirles, ¿qué crees? ¿Te voy a retener el 50% o te voy a retener el 100%? Claro. Y no solamente eso, de aquí se desprende una respuesta general. ¿Quién retiene el residente fiscal en México? Es quien retiene. Y de no retener, entonces debe pagarlo, jóvenes. Jóvenes, hasta aquí hemos tocado ya algunos puntos. Por favor, allá hay algunas preguntas, profe. ¿Qué le parece si vamos con las preguntitas para ir a tomar un breve descanso? Yo nada más, antes de las preguntas, Lalito, sí. Y a lo mejor el descanso lo acotamos para que realmente aprovechemos el tiempo. Hay 2 cosas que me llaman la atención, que se publican hoy en la Ley de Ingresos de la Federación. Nada más como acotación, que esto ya viene por regla miscelánea. La primera situación que hoy ya se sube a la Ley de Ingresos de la Federación es para aquellas personas recicos que tengan ingresos hasta 900,000 pesos, donde se aclara de manera puntual, que no es novedad porque ya viene la resolución miscelánea, que lo que tengan ingresos que exceda de 900,000 pesos van a pagar impuestos a la renta sobre el excedente. Primera precisión, que esto también viene en el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación. Segundo punto, también ya se sube a la Ley de Ingresos de la Federación la fecha para poder cancelar el CFDI, porque si ustedes checan, amigos, el 4º párrafo del artículo 29 letra del código, no confundan, del código dice que el CFDI hasta el 2025 se va a cancelar a más tardar en el mes de diciembre del año en que se emitió el CFDI, y por regla miscelánea, que es la regla 27146, se extiende el plazo hasta la fecha en que se presente la declaración anual. Bueno, pues ese último comentario hoy ya se sube, Lalito, a la Ley de Ingresos de la Federación para efectos de reciclos y de la fecha de cancelación del CFD. Entonces, ahí está para avanzarle, y ahora sí las preguntas.
Claro que sí, profe. Y sobre este comentario de reciclos, ¿por qué de una vez no tocar el tema sobre que ya se sabía, ya se conocía la no obligatoriedad de la presentación de la declaración anual? Muy bien, es importante el comentario, amigos, porque es curioso, Lalo, que estos comentarios, yo siempre he dicho, ¿por qué no se reforma la ley del impuesto sobre la renta y por qué viene vía ley de ingresos de la Federación? Pero bueno, un dato curioso que espero que no les confunda, que en la ley de impuesto a la renta sigue vigente el artículo 113F, que obliga a las personas físicas a presentar declaración anual. Sin embargo, por regla miscelánea, y si no me equivoco, la regla 3.13.7 lo releva de presentar declaración anual, regla miscelánea. Bueno, pues se modifica el artículo 17H bis en la fracción primera, Lalo, donde es una causal para restringir el certificado de sello digitales para reciclos, en donde establece dos supuestos. Primer supuesto es que dejen de presentar declaraciones provisionales o definitivas por 3 meses o más consecutivos o no. Y venía, bueno, hasta el 2025, o que dejen de presentar declaración anual. Esa última referencia se cancela para el 2026 en atención a que los reciclos, de acuerdo, ya no están obligados a presentar declaración anual. Pero insisto, no se confundan, la ley de impuesto a la renta sigue estableciendo la obligación. Ahora, nada más como valor agregado, Lalo, que ya venía como una propuesta para el 2025, hoy se vuelve a retomar. Chéquense el artículo 83 del código, donde a reciclos que no emitan comprobante fiscal, que pueden tener ese supuesto, ya se baja la multa, como en su momento a los RIF, régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? Entonces también es un tema interesante que tienen que analizar. Entonces ahí está lo referente a reciclos, mi estimado Lalo. Sí, gracias, profe. Bueno, aquí tenemos algunas preguntitas y dice... regresando al tema de retenciones, ¿la retención solo es para personas físicas? Yo creo que estamos hablando de la retención de intereses pagados por instituciones del sistema financiero. Dice, ¿la retención entonces solo es para personas físicas? Sí, desde luego, sí, Gracias, Varela, sí. así como viene planteado, sí, Lalito, es para personas físicas, ¿de acuerdo? Sin embargo, insisto, no se confundan para las empresas hoy consideradas como fintech, que son empresas de financiamiento colectivo, donde ahí va a haber una retención del 20%, ojo con esto, del 20% sobre los intereses que pagan, ahí sí, a personas físicas y morales, Lalito. Entonces son dos escenarios totalmente diferentes. Sí, debemos de estar en todo, profe. Alguna de las modificaciones, alguna de las actualizaciones que se da, ya lo mencionábamos, profe Toño, al inicio, es sobre este beneficio fiscal para las personas físicas y morales que retornen o ingresen recursos que mantienen fuera del país hasta el 8 de septiembre, en donde se maneja este beneficio a la repatriación de capitales, profe Toño. Entonces, bueno, adelante, Lalito. No, simplemente mencionarles que mediante disposición transitoria se otorga también un beneficio a las personas físicas y morales que retornen recursos hacia el país siempre y cuando se hubieran mantenido en el extranjero hasta el 8 de septiembre. Ahora, aquí lo importante es lo siguiente, que consiste en pagar el 15%, aplicando la tasa del 15% sin deducción alguna, y la única deducción es que esos recursos sean invertidos en actividades productivas en México que coadyuven al crecimiento, pues obviamente, del país. Ahora, este beneficio se mantiene vigente por todo, bueno, es la propuesta, por todo 2026, profe Toño. Sí, claro. Esto que acaba de decir Lalo, que es una novedad para este año, bueno, para el año 2026, en la Ley de Ingresos de la Federación, se adiciona un artículo 24 transitorio, Lalito, donde establece dos conceptos. Ojo, quiero ser muy puntual. No se habla, técnicamente hablando, de una repatriación de capital. Ese es el mote que nosotros le estamos adjudicando. El nombre técnico, Lalo, dice, los contribuyentes, personas físicas y morales. Ojo, excepto reciclos, a ver si puedes apagar el micrófono de alguien, Lalito. Ya está. Ok, bueno, retomo. Va a aplicar para personas físicas y morales, excepto reciclo, personas físicas, no les aplica, para que puedan, el nombre técnico es retornar o ingresar recursos del extranjero. Eso es el nombre técnico. ¿Por qué razón? Porque dice la disposición,
pudieron haber sido ingresos que originalmente estaban en México y se fueron al extranjero, ahí pueden retornar, de ahí el mote de repatriación de capitales. O pudieron ser ingresos que se generaron en el extranjero y van a ingresar a México. ¿Sí me explicó? Ese es el supuesto. Ahora bien, este punto me dice que se tienen que regresar a más tardar el 31 de diciembre del 2026, ¿de acuerdo? Y se tienen que invertir en algunos de los supuestos que establece la Ley de Ingresos de la Federación, ¿de acuerdo? Y hay dos escenarios, Lalito. Si yo traigo mis recursos, por ejemplo, en el primer semestre del 2026, lo tengo que invertir en el segundo semestre del 2026. Y si yo traigo mis recursos del extranjero el segundo semestre del 2026, los tengo que invertir a más tardar el primer semestre del 2027. Ahora, ¿en qué supuestos se tienen que invertir? Vean, en empresas, personas morales. Pero aquí hay un dato curioso. Si yo traigo mis dineros y los invierto en mi propia empresa, ¿es válido? Cuidado con esto, porque esa empresa donde están los dineros puede decretar dividendos, Lalito, que es un tema interesante. Y en lugar de retenerles el 10%, les voy a retener el 20%. ¿Sí me explicó? Entonces ahí va a haber un doble efecto en cascada del impuesto, porque bien lo decías, en el momento que yo retorne el capital del extranjero, pone la cantidad que tú quieras, voy a pagar el 15% de impuesto. ¿Sí me explicó? Pero ojo, eso también es un dato importante, Lalo. ¿Por qué razón? Porque si son divisas, por ejemplo, dólares, los debo de convertir al tipo de cambio de dos posibles fechas, también lo contempla el transitorio. En la fecha que ingresen los recursos al país o en la fecha que se pague el impuesto. ¿De acuerdo? Es uno u otro. Y a partir de que regresen los dineros, tienen 15 días para pagar el impuesto. ¿De acuerdo? Y siempre que hablamos de días, son días naturales. Ahora, otro supuesto, vean. Entonces, también se pueden invertir, decía, en sus empresas. Pero ojo con esto, porque una regla que me llama la atención dice, no serán ingresos acumulables. Sin embargo, Lalito, aquí el punto interesante dice, no es ingreso acumulable, pero sí van a ser base de PTU. Que también ahí viene otro detallito. Vamos a pensar que traigo ingresos de 100 pesos. Le quito el impuesto que yo pagué 15 pesos. Me quedan 85 pesos. Bueno, pues esos 85 pesos, así entendidos, van a ser ingresos como renta gravable para efectos de PTU, en donde la norma dice que no van a ser ingresos acumulables. Y curiosamente para PTU debo tomar los ingresos acumulables, Lalito. Ahora, otro detalle para no abusar es que también una forma de invertir es comprar activos fijos que se puedan deducir en México, ¿de acuerdo? Y que no se vendan en un plazo de 3 años. También se pueden comprar terrenos, ¿de acuerdo? Para tu empresa, pero también la misma condición, que no se vendan en un plazo de 3 años. Y algo que me llama la atención dice, y si por alguna razón tienes un crédito fiscal con el fisco, una forma de invertir es pagarle al propio fisco, ¿de acuerdo? Y también establece, también una forma de invertir es que si debes nómina, paga la nómina siempre y cuando timbres la nómina y retengas y entero. O sea, vean que en todos los casos prácticamente hay un efecto en cascada. Pago el 15% y pago retenciones. Pago el 15% y pago el 10%, por ejemplo, de dividendo, adicional de dividendos. Y así me puedo ir, Lalito. Ahora, cierro el comentario, porque por ahí en redes sociales me preguntaron, así como está redactada la disposición, dice que pueden ser ingresos que puedan provenir de operaciones, ¿cómo dice la disposición? De PLD, se me fue el nombre, de simuladas. Actividades vulnerables. Ok, bueno, que pueden ser derivadas de actividades simuladas en el extranjero. Y entonces, ¿dónde está el punto? Que llegado el momento, la autoridad te puede pedir información que acredites el origen del dinero. Y si traes esos recursos de procedencia ilícita, ese es el tema que quiere decir, si traes esos recursos de procedencia ilícita, no los puedes seguir utilizando para actos o actividades ilícitas. O sea, como que hay un candado, pero todo esto se va a definir en las reglas de carácter general que pueda publicar la autoridad.
Y a propósito de las reglas de carácter general, maestro, porque finalmente todo lo que estamos platicando es algo que ya está establecido en el paquete económico 2026, que ya por experiencia sabemos a lo largo de los últimos años que pasa como se presenta, salvo algunas disposiciones que muchas veces se esperan un poquito. Por ejemplo, hoy se vuelve a retomar el tema del recurso de revocación, en donde hay que garantizar, entre otras cosas, que platicaremos en la segunda parte, pero algo importante mencionar es lo siguiente, chicos. Nosotros cuando queremos apegarnos, por ejemplo, a este plan de regularización fiscal, debemos de leer la letra pequeña. Y lo menciono ¿por qué? Porque a propósito del comentario que hacía el maestro José Antonio González Castro respecto del retorno de capitales, entiéndase que debemos de cumplir una serie de requisitos fiscales o una serie de requisitos administrativos. Dentro de estos requisitos, para poder considerar que van a ser mediante reglas de carácter general, seguro, porque ya se está planteando así una iniciativa, seguro viene sí o sí el hecho de enterar del residente en el extranjero con respecto de México, profe, el beneficiario controlador. Ahora, profe Toño, ¿cuál beneficiario controlador, chicos? Adivinen, son los dos. Para efectos del Código Fiscal de la Federación residente en México, y maestro José Antonio, para efectos de PLD, tratándose de residentes en el extranjero. Y recordemos que en el mes de julio de este año 2025 tuvimos una reforma que, por cierto, hay una pregunta al respecto, profe, si quiere la tomamos de una vez y si no en la segunda parte, respecto de comentarios a esta reforma de materia de PLD. Pues si quieres suéltala de una vez, Lalito, la preguntita. Sí, si hay cambios para 2026 en materia de PLD. Bueno, no, los cambios ya se dieron, mis amigos. Ya se dieron. Sí, claro, la autoridad ya se anticipó en esos cambios. Bien decía Lalo, se publicaron, si no me equivoco, el 16 de julio de este año, en donde realmente ya se establece de manera puntual en qué casos se tiene que presentar como avisos de operaciones vulnerables ante el SAT, obviamente el cliente o el beneficiario, y en dado momento la persona que se considera como beneficiario controlador, en donde en algunos casos coincide con el beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación para efectos de PLD, pero la parte importante, Lalito, es que entiéndase que beneficiario controlador, tanto para efecto fiscal como para efectos de PLD, es la persona que va a disfrutar, que va a gozar, que va inclusive a adquirir los bienes que se dan derivados de operaciones vulnerables. Alguien decía en su momento, y creo que por ahí es la línea, vamos a pensar, por ejemplo, que compro un bien inmueble, yo persona física o yo persona moral, ¿de acuerdo? Entonces, la compra-venta de operaciones, de bienes inmuebles es una operación vulnerable, pero ahí no termina, porque si ese bien inmueble que yo compré se lo adjudico para que lo use, lo disfrute y demás, el socio accionista, entonces ahí se va a presentar el aviso por la persona que es el cliente usuario, mi empresa, y desde luego el beneficiario controlador que es mi socio accionista, Lalo. ¿De acuerdo? Y en donde las cosas se van a volver interesantes, porque las multas están a la orden del día. Jóvenes, es paquete económico 2026 el tema de hoy, son 2 horas, no podemos verlo todo, pero sí como un consejo antes de irnos a tomar un receso de 5 minutos es: la autoridad va adelante, la autoridad está anticipándose a muchos temas. Uno de ellos es precisamente la reforma en materia de PLD de julio del 2025. Y solamente como para aterrizar este tema, todas sus preguntas son bienvenidas, Modificaciones en materia de PLD tratándose de sectores como el de construcción y sectores como el inmobiliario. Obligación sí o sí de identificar y de enviar los avisos de la ley antilavado de dinero. Número 2, el famosísimo extemporáneo, espontáneo que extemporáneo, que en eso consideraba para efectos de PLD, hoy ya se considera para efectos de PLD, en donde vamos a tener la posibilidad de enviar los avisos de la ley antilavado de dinero sin que tenga algún efecto o alguna sanción, siempre y cuando, esa es la letra pequeña, los invito a que lo revisemos, siempre y cuando se le avise al SAT, ¿qué crees? Se le avise a las autoridades fiscales respecto de actividades vulnerables. Se le tiene que decir, debo
Presentaré y me apego a esta posibilidad de espontáneo que extemporáneo. Fíjense bien, lo van a poder hacer, pero se tiene que avisar al SAT. Número 2, beneficiario controlador. Hoy es una realidad para efectos de PLD y hay algo súper importante que mencionarles. La propia ley establece la obligatoriedad de tener el beneficiario controlador para efectos de la ley antilavado de dinero, aún no estando sujetos a la propia ley antilavado de dinero. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en ese rubro. Dos temas más de PLD, por favor. Algo súper importante y que las autoridades ya lo van a estar realizando porque ya tiene sus indicios. Todos los que tienen actividades vulnerables, ¿cómo están con respecto al manual de políticas y procedimientos de PLD? Las sanciones son fuertes. Todos los que tienen actividades vulnerables, el manual de procedimientos respecto de PLD, así como el beneficiario controlador. No se olviden que podemos enviar los avisos de la ley antilavado de dinero y lo más importante es regularizarse. Y con esto termino. Oye, Eduardo, no he presentado mis avisos de la ley antilavado de dinero por los últimos 5 años. Hazlo. ¿Sabes por qué? Oye, Lalo, ¿qué me conviene? Presentar los avisos y ya sé que la autoridad va a tener ahí un tema de cobro de multas, o no presentar los avisos. Es muy sencillo, la respuesta es tan sencilla. El hecho de presentarlos de manera extemporánea representa una sanción de 25,000 pesos aproximadamente por cada aviso no enviado. El hecho de no presentarlo puede ser hasta de 1,000,000 de pesos por no presentarlo. ¿Qué les conviene? ¿Presentarlos extemporáneos o no presentarlos? La recomendación es hágalo de inmediato. Bien, profe Toño, tenemos algunas preguntas, ¿nos la aventamos o damos 3 minutitos? A ver, nada más un comentario, Lalito. Bueno, dos comentarios antes de irnos. Adelante. Para que no se nos pase, poquito vamos a entrar a código, que ahí está la carnita. Recuerden que se modifica la ley especial de impuestos y servicios, la ley del IEPS, en donde, por ejemplo, tengan cuidado, aquellos que venden o consuman cigarros, tabacos o algún producto que tiene nicotina, ¿de acuerdo? La tasa que es hoy del 160% va a subir al 200% de impuesto. Cuidado, en donde me causa un poquito de manera jocosa algunos abogados que dicen, yo no pago impuestos, pero fumas. Entonces imagínate cuánto estás pagando de IEPS. Pagas el más caro. Exacto, 200% vas a pagar, y recuérdense que la ley, el IEPS pagado es base a su vez del IVA. Entonces nada más fíjense cuánto costaría una cajetilla de cigarro. Lo que decía Lalo, lo que es la venta de videojuegos, de contenido violento, ¿de acuerdo? Va a causar una tasa del 8%, en donde la condición es que se vendan al público en general. Por lo tanto, si yo soy un distribuidor, una empresa que no soy público en general, ahí no voy a causar esa tasa, y tampoco aplica para la tasa de importación. Y desde luego también hay un incremento en la cuota de bebidas endulzantes, ¿de acuerdo? En donde va a subir por cada litro que consuman ustedes. Ahora, es un dato curioso, Lalo, porque la ley del IEPS siempre se ha considerado como un impuesto, ¿de acuerdo?, que no tiene como finalidad la recaudación, es decir, un impuesto parafiscal, porque lo que va a proteger la autoridad con estas disposiciones es cuidar la salud del mexicano. Y nada más como dato curioso, la exposición de motivos dice que se va a considerar un incremento en las bebidas endulzantes, porque en promedio el mexicano consume, escuchen esto, amigos, 166 litros de bebidas al año por persona. Y yo ese comentario lo hice más o menos hace 10 años, Lalito, y en su momento estábamos hablando de 80 litros al año. Ya se duplicó, fíjate, y por eso vienen los problemas de obesidad, de la diabetes y demás. Entonces ahí no pierdan de vista esos datos que a muchos nos van a pegar, y la referencia sería la siguiente: oye, pues aún y cuando suba voy a seguir fumando, pues sí. Aún y cuando suba el impuesto voy a seguir tomando mi Coca-Cola, pues sí. Entonces ahí están los comentarios. Sí, profe, de hecho, para efectos de la ley de impuesto especial sobre producción y servicios, decía una señora, ¿no? Yo no le entiendo a los impuestos, Lalo. Solo sé que tengo por comprar 1 kilo de jitomate y una Coca-Cola de 3 litros.
Pero si me sube la Coca-Cola, voy a comprar 3 cuartos de jitomate. Pero la Coca-Cola la voy a seguir comprando. Exacto, ¿No? A ese nivel estamos. Claramente por lo siguiente, profe, ya para 3 minutos más y nos vamos a un receso. Jóvenes, entiéndase que los efectos recaudatorios en la ley de IEPS sí son recaudatorios. ¿Pero por qué? Porque se disfrazan con la intención de ser impuestos a la salud o impuestos saludables. Por lo siguiente, el sector que más produce este consumo es el sector más vulnerable, lo cual representa el mayor porcentaje de nuestro país. Es decir, las zonas marginadas, curiosamente, son las que tienen mayor posibilidad de acceder a un refresco, a un dulce, a los cigarros y al alcohol, que acceder a los servicios como el agua potable. De ese tamaño está, jóvenes. Entonces, para irnos, tabacos labrados y otros de 160% sube a un 200%. En el caso de bebidas saborizantes y edulcorantes, edulcorantes, Dios mío, del 1.64 por litro a 3.08, se duplica, vamos a pagar el doble. Y juego de apuestas y sorteos del 30 al 50%, así como el porcentaje adicional para videojuegos que tengan el tema de violencia. Jóvenes, son 11:10. Nos vemos 11:15, 5 minutitos para que vayan a tomar agua, vayan al sanitario y nos regresamos. No olviden, por favor, invitar a sus colegas. En esta segunda parte vienen las reformas al Código Fiscal de la Federación, en donde está la carnita. Muchísimas gracias, nos vemos en 5 minutos.
Buenos días a todos nuevamente. Espero les esté gustando la plática. Se les invita a hacer sus preguntas. Si tienen alguna duda o comentarios, adelante. Y por otra parte, se les invita a, si tienen de alguna manera asesorías y alguna cuestión que sea más personalizada, se les invita a que nos escriban en el WhatsApp que se les va a poner en un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Aline. Muchísimas gracias por el apoyo a todo el equipo de la firma. Chicos, vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Como si me pueden por favor confirmar, ¿me escuchan bien? Estamos completos, somos 170 hasta el momento 170 participantes, lo cual le agradezco mucho. Ya vimos entonces ley de ingresos, vimos ley del IEPS, vimos estímulos fiscales, hablamos un poquito de la reforma de la ley antilavado de dinero. Y esto es importante porque no es más que un cúmulo de situaciones que debemos de considerar. Hablamos en materia de la ley de IEPS,
hablamos aspectos importantes también del beneficiario controlador. Los invito, como ya lo comentaba la contora Aline, a preguntar. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar todavía. Yo les quiero preguntar, y por favor adelante, si alguien quiere tomar el micrófono o hacer alguna pregunta. Estamos viendo lo que se viene para 2026, pero la pregunta es, bueno, y sobre las obligaciones 2025 y anteriores, ¿cómo vamos? Y hablo, por ejemplo, de informativas, de declaraciones que debemos de tener todos considerados porque se reforma el Código Fiscal de la Federación, se pretende añadir algunas obligaciones y responsabilidades solidarias y creo que todo es parte de un conjunto de situaciones que como contadores debemos de prever. La mejor defensa es la que no se hace y como contadores somos la primera línea de defensa. Y lo comento por lo siguiente, profe, si me permite arrancar con el primer comentario respecto del Código Fiscal de la Federación. Adelante, Lalito, por favor. Fíjense muy bien. Respecto a obligaciones en materia del RFC, y hablo específicamente del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Muchas veces nos preguntan sobre los procesos de fusión, escisión, liquidación, para efectos de poder cerrar empresas, para efectos de poder cancelar el RFC. Sin embargo, desde hace algunos, podría decirlo desde el 2022, si no me equivoco, hay una reforma en 2022 que se hace al Código Fiscal de la Federación en su artículo 27, en sus fracciones 12 y 13, la cual hoy la retoma el propio paquete económico. Y es precisamente lo siguiente, jóvenes, dice una expresión coloquial, que escuche quien quiera escuchar y ojalá vea el que quiera ver. Porque dice la autoridad fiscal que si no encuentra, fíjense muy bien, si no encuentra durante los 3 ejercicios fiscales inmediatos declaraciones, movimientos bancarios, recibos de comprobantes, avisos ante el RFC, la autoridad podrá suspender a estos contribuyentes. Sin embargo, si dichos contribuyentes no han presentado declaraciones durante los últimos 5 ejercicios, no hayan informado DIOTS, no se hayan emitido comprobantes, no tengan movimientos bancarios y no haya movimientos al RFC, la autoridad podrá cancelar el RFC. Lo comento por lo siguiente, jóvenes. Repito, que escuche quien pueda y quien quiera escuchar. Si nosotros tenemos entonces una sociedad que nos ha traído problemas, una sociedad que en su momento, pues digámoslo así, no la llevamos tan bien, muchas veces conocemos algo que le llamamos esta muerte lenta, que es quitarle todas las operaciones a dicha sociedad para que en su momento podamos hacer valer también este artículo 27, en donde le podamos decir a la autoridad, autoridad, dentro de las opciones de fusión, escisión, liquidación de sociedades, estoy encontrándome en los supuestos del artículo 27 en sus fracciones 12 y 13, en donde por más de 5 ejercicios no tengo operaciones y podemos solicitar entonces también la cancelación del RFC para que esa empresa vaya. Este es uno de los comentarios que quería hacer, profe Toño, porque dentro de todo lo malo, ¿no? O dentro de todo lo que podemos encontrar como obligaciones, creo que también hay pequeños destellos que podemos aprovechar, profe. Sí, efectivamente, nada más puntualizando lo que bien el maestro Lalo nos ha comentado, eso es una reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación en el apartado C que nos habla de las facultades de la autoridad fiscal. El artículo 27 me habla de los movimientos en materia de inscripción en el RFC. Ahora, para redondear la idea y sumar al comentario de mi estimado Lalo, también en ese apartado C se menciona que en el caso de de los fedatarios públicos, Lalito, también es importante este comentario, me dice que cuando uno quiera hacer operaciones frente a fedatarios públicos, ¿de acuerdo? El fedatario tiene que tener la certeza que la información que les presenten es información real. De lo contrario, va a declarar bajo protesta de decir verdad
¿de acuerdo? Que los documentos presentados por las personas físicas o personas morales son documentos auténticos. De lo contrario, van a haber sanciones a los notarios. Ahora, segundo comentario, en este mismo apartado, más allá de lo que comentabas, también la autoridad tiene como una facultad potestativa para efectos de suspender actividades o disminuir obligaciones fiscales en los mismos términos que tú platicabas, pero para aquellos contribuyentes que no hayan presentado declaraciones, movimientos o que no los hayan reportados en la DIOT por los 3 ejercicios Tres. inmediatos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces ahí están dos posturas, amigos. La posibilidad de que yo presione a la autoridad y me cancele el RFC cuando acredito que no tengo movimiento en los 5 años anteriores, o la suspensión o disminución de obligaciones fiscales cuando no tengo movimientos en los 3 años anteriores. ¿Me explicó? Ahora, es un dato importante y también si me lo permites, Lalito, de que también la autoridad en este orden de ideas, que lo que voy a decir va de la mano con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, donde me habla precisamente de algún concepto que se llama secrecía de la información, en donde realmente si los contribuyentes que van a hacer algún movimiento en el RFC y no están cumpliendo de manera puntual con sus obligaciones fiscales, les puede negar la inscripción, Lalito, al RFC a través de los movimientos que hagan sus representantes legales, ¿de acuerdo? O quien tenga el control de esas empresas. Maravilloso, profe, y aprovechando es que son tantas cosas. También no olvidemos, porque vamos a retomar dos preguntitas de PLD, profe, ¿vale? Sí. Entonces, no olvidemos que así como el maestro José Antonio hace mención de esta obligación de los fedatarios, pues también el umbral de obligación para los fedatarios y notarios en materia de PLD se hace muy grande, se hace muy, muy vasto. Dos preguntas en materia de PLD. Dice, sobre el PLD de los avisos extemporáneo, ¿cómo se debe de avisar de que se presentarán los avisos? Déjame decirte, L. Cruz, que lo que establece la propia reforma es que todo esto, te juro que no me estoy lavando las manos, pero así es. Se dará a conocer mediante reglas de carácter general que hoy no tenemos. En materia de PLD, reglas de carácter general, hoy no tenemos. Oye, Eduardo, ¿y cuándo van a salir? Una vez publicada la reforma, tenemos hasta 12 meses para tener las reglas de carácter general, lo cual seguramente no se irá hasta dentro de 12 meses, pero lo estaremos viendo seguramente a final de año o principios del 2026. Bien. Berenice, podemos considerar, fíjese muy bien, profe, que aquí puede haber una confusión, pero claramente hay una vinculación. Dice Berenice Hernández, ¿podemos considerar que el beneficiario controlador es el mismo para efectos del Código Fiscal de la Federación y para efectos del PLD o cuáles serían algunas diferencias? Bueno, gracias, Lalito. Mira, a ver, de entrada te comento que hay mucho que platicar, como dice Lalo, pero se modificó de manera puntual el artículo 19 de la ley de PLD, donde establece algunas obligaciones adicionales a las personas que realmente están prestando los servicios de operaciones vulnerables. Uno de ellos, nada más para resaltarlos, dice que si uno tiene una sospecha de que realmente es una operación que puede implicar la comisión de un delito, se le tiene que informar a la autoridad ya ni siquiera el mes siguiente, sino dentro de las 24 horas siguientes a la operación, se pueda o no realizar. Cuidado con ese dato. Segundo comentario, efectivamente se puede presentar lo que decía el maestro Eduardo, los avisos de manera extemporánea. En los términos del artículo 55 de la ley de PLD, nada más hay que, como bien dicen, esperar las reglas de carácter general para ver qué precisión hacen. Ahora, otro detalle, de acuerdo a la pregunta, Lalito, nada más retómala porque se me fue la idea. No se preocupe, sobre las similitudes del Ah, ya, beneficiario controlador para efectos ya. de PLD y código. Mira, yo te podría decir que, mira, si eres una persona física, socio, en donde tú vas a tener el beneficio de lo que se está realizando a través de operaciones, hoy consideradas como operaciones vulnerables, ya ponía un ejemplo,
rento y la renta es para el socio. Ahí, por ejemplo, el beneficiario controlador es el mismo para efecto fiscal y es el mismo para efectos de la ley de PLD. ¿De acuerdo? Ahora bien, una posible diferencia, y espero no me equivoco en los porcentajes, Lalo, que, por ejemplo, en materia fiscal, si tú tienes por lo menos el 10% de acciones, ¿de acuerdo? En materia fiscal ya tienes, por ejemplo, el requisito de que seas beneficiario controlador. Y en materia de PLD no establece, antes se establecía el 25%, hoy el 15%. Entonces ahí pudiera ser una diferencia entre lo fiscal y para efectos de la ley de PLD, Lalito. Además, además no debemos olvidar que para efectos del beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación podemos identificarlos mediante una cadena de titularidad y una cadena de control, haciendo específicamente el porcentaje de su participación, sus acciones, o asimismo el control y la capacidad que tenga de derecho y voto. A diferencia del beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero, es que con independencia de si hay alguna cadena o de titularidad, el hecho de tener actividades vulnerables hace la obligatoriedad de identificar el beneficiario controlador, que no es más que la persona física que al final de la estructura corporativa goza de beneficios económicos. ¿Derivados de qué? De la actividad vulnerable. Bien, vamos a continuar con dos preguntas más, profe Toño, y nos Sí, arrancamos. adelante. Dice, dice, o sea, dice Mariana, o sea, que no presentan declaraciones en ceros para la cancelación conforme al artículo 27. Mira, déjame decirte, Mariana, que tal cual lo establece esta reforma en el 27, que dentro de los 3 ejercicios no haya presentado declaraciones. Es lo que dice para efectos de la suspensión, o no haya presentado declaraciones en el rango de 5 años para efectos de la cancelación. Entonces dice no haya presentado declaraciones, y desde mi perspectiva abarca las declaraciones en ceros, profe. Sí, desde luego. O sea, la disposición así lo dice textualmente, ¿eh? Ujú. Dice, durante los 5 ejercicios inmediatos fiscales anteriores, para efectos de cancelar el RFC, dice, sin estar obligado a hacerlo, no hayan presentado declaraciones. Pero yo coincido con Lalo, porque finalmente si tú no estás en suspensión de actividades, que pudiera ser una disposición particular, Lalito, recuérdate que puede estar hasta 3 años, ahí desde luego no presentas declaraciones, pero es una cuestión particular en suspensión de actividades para Morales. Pero bueno, no estás en suspensión, presentas declaraciones en cero, pero no tienes ingresos a través del CFDI de ingresos y no te reportan un tercero, puedes solicitar este supuesto Exacto. para que cancelen tu RFC. De hecho, la recomendación, Mariana, sería: quitemos operaciones, no hay bancos, no hay CFDIs. Ah, algo súper importante. No hay CFDIs de ingresos, no hay movimientos bancarios, pero tampoco CFDIs de egresos. Sí, Porque, claro. porque si la autoridad detecta CFDIs de egresos, y les voy a decir algo muy inocente, porque esto ya lo habíamos trabajado con algunos clientes también. El hecho es de que si detecta la autoridad que de repente se escapó un CFDI por el servicio telefónico que ya ni tienen en el domicilio fiscal, pero le siguen emitiendo CFDIs, o el servicio del celular, o tienen domiciliado algún servicio en el cual se facture de manera automática, por ese CFDI con la mínima cantidad no podemos acceder a esto. Entonces, ni movimientos bancarios, ni ingresos, ni CFDIs de ingresos, ni complementos, ni CFDIs de egresos. Por 5 años podemos presionar a la autoridad para que nos dé esta cancelación del RFC. Dice María Esther Estrada, que es una muy buena pregunta, profe, porque dice, al solicitar la cancelación tenemos que tener una suspensión de actividades. Lo menciona de manera independiente, no es como que esté condicionada a que primero se suspenda para que después se cancele, profe. Sí, claro, pero es que tenemos que ver el caso en particular, Lalito. Específico. Ujú. Exacto, porque finalmente dentro de un proceso, digamos, de liquidación transparente, el primer punto es que si ya no tienes operaciones, como primer escenario, que estés en suspensión de actividades. Luego ya que te reactives para entrar a todo el protocolo de lo que es la disolución, el aviso por, bueno, más que aviso, la acta de asamblea por inicio de liquidación, presentar
obviamente tus estados financieros en cero, etcétera, etcétera. Pero ella es parte del proceso, Lalito. Claro, sí, nos hacen preguntas al respecto. Lo que les pediría es que este análisis se hace en casos en específico, en concreto. Por ejemplo, dos, dice, yo he presentado mis declaraciones en cero, pero cada vez que voy a sala a cancelar el RFC me pone trabas. Bueno, Paz Becerra, yo te diría, acércate a la luz. No, no es cierto. Lo que te diría, Paz Becerra, es lo siguiente. Si estás en un proceso de liquidación, hay muchos requisitos que hay que cumplir, además de seguir presentando declaraciones por liquidación. Habríamos que ver cuál es tu situación. Nos dice, en el caso de la suspensión de actividades, se presenta el aviso a medio año cuando, a ver, en el caso de suspensión de actividades, si se presenta el aviso a medio año, cuando llega el tiempo de la declaración anual, se debe de presentar la declaración anual, pero ¿cuál debe de ser el periodo a presentar? ¿Los 12 meses del ejercicio o solo 6 meses para efectos de la suspensión? No, tendría que ser por todo el año, Lalito, porque al final de camino, ese año que te suspendes es por todo el año. Nada más que, insisto, a partir de la suspensión como tal, ya no presentas pagos provisionales de ICR, ya no presentas informativas, ya no presentas declaraciones de IVA, etcétera, etcétera, pero sí presentas la declaración anual y la declaración anual es por todo el ejercicio. Diferente serías cuando te liquides o cuando te fusiones o cuando te cindas, que ahí sí Claro. termina el ejercicio de manera anticipada. Chécate el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Perfecto. Y hablando del código, respondemos una pregunta más y nos vamos para allá. Ok, Dice, contadores, una persona creada desde hace 10 años pero nunca ha tenido movimientos, ¿entra en este supuesto de cancelación del RFC? Sí, sí. sí entra perfectamente en el supuesto de cancelación. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar sobre, yo hacía comentarios respecto de este tema de la depuración del RFC, de lo que se propone para efectos de cancelación del RFC. Sin embargo, profe Toño, quiero retomar otro tema, ya para que dejemos la carnita, es algo que nosotros hemos recomendado siempre a todos nuestros clientes y a todos los contribuyentes, a todos nuestros alumnos, al público en general. Hoy crear una empresa, ¿cómo les ha ido? Aquí tenemos casi 200 personas. ¿Cómo les ha ido para constituir una nueva sociedad en el SAT? Quien haya tenido la experiencia puede confirmarme que ha sido todo un calvario. ¿Por qué? Porque hoy la autoridad fiscal te separa el trámite y lo menciono porque es parte de la reforma, ¿sale? Es parte de la propuesta. Hoy para dar de alta en el RFC persona física, persona moral, lo que te dice la autoridad es lo siguiente. Uno, primero vienes a dar tu alta y luego vienes en otro trámite a realizar la fiel. Perfecto. ¿Cuál es el primer problema? Profe Toño, si los socios no están al corriente de sus obligaciones fiscales con opinión positiva, si no tienen fiel vigente, no procede la constitución de sociedad mercantil. Sí, No correcto. procede. Y esto viene como reforma porque se agrave un poco más en los siguientes supuestos. Fíjense muy bien. Si los socios no están al corriente de sus obligaciones fiscales, en el momento en que vas a dar de alta a la persona moral, ¿qué creen jóvenes? No solo no te hacen el alta a la persona moral, sino de inmediato hay una cancelación para efectos de la fiel a los socios o accionistas. Esto es deben de tener mucho cuidado. Si van a tomar la decisión de abrir una persona moral, deben de considerar que los socios, uno, tengan habilitado la obligación y el régimen fiscal de socio y accionista dividendos. Dos, que la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales esté positiva. Tres, que tengan fiel vigente. Cuatro, cuiden a sus partes relacionadas. ¿Por qué? Porque si estos socios y accionistas tienen sociedad conyugal o además forman parte de otras sociedades mercantiles, los mismos puntos que les acabo de mencionar deben de estar perfectamente cuidados y les estoy hablando solo de la constitución de una persona moral. Profe, ¿cómo ven estos trámites? Sí, efectivamente. Y nada más sumando, Lalito, y como tú dices, entrando a la carnita, hoy esas disposiciones que hemos platicado del artículo 27 del código también tienen mucho que ver, y apúntenlo amigos, con el artículo 17H en su fracción 10, 11 y 12, que básicamente son irregularidades o algunos aspectos que la autoridad no los ha detectado y no han subsanado esas diferencias o inclusive han declarado pérdidas fiscales inexistentes. En esos tres casos, considerando el comentario de Lalo, también la autoridad puede negar
la solicitud de inscripción en el RFC. Aquí la idea es que esté bien tanto el socio, el apoderado, el que ejerce el control y desde luego la persona moral que van a dar de alta, para que realmente no tengan problemas ante la autoridad. Y dicho sea de paso, Lalito, yo creo que con todo este tema de las reformas y del PLD, hoy por ejemplo, nada más como dato curioso, hoy constituimos una empresa en Tehuacán, Puebla, y hoy también los bancos están poniendo muchas trabas en habilitar cuentas bancarias de empresas que si no tienen todo perfectamente alineado, no les van a abrir las cuentas, considerando que pudieran ser empresas fantasma. Y creo que por ahí viene la reforma concreta del código, que realmente no se hagan este tipo de trámites para no seguir creando empresas que realizan operaciones de facturaciones falsas, Lalito. Así es, profe Toño. Entonces, jóvenes, como pueden ver, no es más que el cúmulo de recomendaciones y sugerencias derivados del nuevo paquete económico 2016, 2026, pero también, jóvenes, relacionado a las obligaciones vigentes que tenemos. Sean bienvenidos sus preguntas. Ya nada más nos quedan 20 minutos. Vamos a entrar a dos, tres temas del Código Fiscal de la Federación súper importantes. Uno relacionado con los comprobantes falsos, uno relacionado con la cancelación de certificado de sellos, y yo creo que podemos ir cerrando poco a poco. Vamos a leer tres preguntas, profe, nada más para cerrar este temita. Sí. Dice, si tengo renta, a ver, dice Consuelo Solorio, si tengo renta, pero no he rentado, y solo se presentan pagos provisionales en cero, ¿me conviene la suspensión de actividades? Pues yo creo que tiene que evaluar si va a percibir o no ingresos, porque si realmente está así presentando declaraciones ceros, lo recomendable sí es presentar suspensión de actividad, Lalito. Sí, así es. Sí, porque se tiene que valorar que si esa empresa en algún momento se va a abrir nuevamente, va a tener operaciones, nada más es suspensión para que reanude actividades posteriormente. Si no, tal vez valorar la liquidación de dicha sociedad. Dice, si falleció uno de los socios, esto está es una pregunta muy padre, pero dice, si falleció uno de los socios, ¿es obligación de la empresa hacer el aviso o lo debe de hacer la viuda? Con la ayuda de su No, contador, dice. ok, no, cuando tengamos alguna situación particular de personas físicas, el trámite lo tiene que hacer la persona que quede como albacea o representante de la sucesión, inclusive el pago de impuestos que estén pendientes, Lalito, y en su momento ya, después de dejar todo planchadito, la cancelación del RFC, la empresa nada que ver. Exacto, exacto, sí. De hecho, recuerden que la persona moral tiene personalidad jurídica independiente de los socios. Entonces, si hay un procedimiento para que la persona física, independientemente, hay que analizar si tuvo actividad empresarial o no, para efectos de decirte cuál es el trámite correcto. Pero la persona moral, nada. Viene otra pregunta y dice, hola, buen día, gracias por la exposición. Una SAS que no pude liquidar en 5 años, pero está en suspensión. Eh, ¿Podrá cancelarse o podrá cancelarse en el RFC? Sí, sí es viable. Si está en suspensión, Claro. tiene movimientos, el siguiente paso es entonces la cancelación y puedes presionar para que sea esta que mencionamos en el artículo 27. Bien, perfecto. Profe Toño, ya son 11:40. Jóvenes, esto ya está a punto de terminar. Por favor, sigan preguntando, sigan mandando sus saludos. También coméntenos alguna recomendación o sugerencia para los siguientes eventos que tendremos. La verdad es que estamos muy agradecidos con todos ustedes. Profe, tema súper importante que a todos nos afecta, principalmente porque es conocido como la muerte del empresario. Y perdonen que lo diga de esta manera, pero ya estamos en vísperas del Día de Muertos y creo que es prudente. El 17H del Código Fiscal de la Federación hace referencia a la restricción definitiva de certificados de sellos. Y conocemos un sinfín de posibilidades de por qué la autoridad actualmente está restringiendo los certificados de sellos. Sin embargo, Paquete Económico 2026 se agrega una fracción que es la 13, en donde no existía o no existe de manera actual, vigente, y dice lo siguiente. Los certificados que emite el SAT quedarán sin efectos cuando, chéquense muy bien, profe Toño, sus comentarios, detecten que el contribuyente emisor
Emisor, esto es súper importante también. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de que se emitió comprobantes fiscales falsos y se determinó que se ubica en los supuestos del 49 bis, fracción 8, inciso B de este código. Comprobantes falsos, profe, y me voy a este 49 bis. Bueno, aquí nada más un par de comentarios a propósito de esto, Lalito, para que más o menos entendamos el contexto. Primer elemento, hay que recordar la reforma al artículo 19 constitucional en su segundo párrafo, donde se adiciona como un delito doloso, dice cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes. Yo creo que esto es el detonador, ¿de acuerdo? Ahora, segundo punto, la exposición de motivos que da nacimiento a esta situación de comprobantes falsos son tres párrafos que me voy a permitir comentar en donde viene precisamente el argumento de la autoridad de esta reforma. Vean qué dice. Los comprobantes fiscales digitales por Internet deben de amparar operaciones que ya les adelantaba, existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, que de hecho, a propósito, Lalito, es un nuevo requisito de los comprobantes fiscales digitales que se adiciona al artículo 29 letra A para que lo tengan presente. Segundo comentario dice, los comprobantes fiscales deben de tener como requisito que las operaciones existan en un determinado momento y que contengan la verdad de que su existencia sea objetiva. En caso contrario, se considerarán falsos. Y tercer comentario que viene en la exposición de motivos dice, con lo anterior se pretende que los contribuyentes no argumenten que los comprobantes no pueden ser falsos al haberse emitido, ¿de acuerdo?, por el timbrado del SAT. Entonces, ese es un argumento. Ahora, ya nada más terminando este comentario, la misma exposición de motivos define los conceptos que acabo de mencionar. Hay nada más para que lo tengan prudente. Existente, entiéndase que existe en un determinado momento. Verdadero, que contiene la verdad. Y real, que tiene existencia objetiva. Derivado de esto, pues lógicamente la autoridad, si no concuerdan con estos documentos, el mismo artículo 29 letra A, Lalito, dispone que si no se cumple con algún requisito del 29 o 29 letra A, no se le dará efecto fiscal a los FDIs. Y me adelanto también, porque eso es padrísimo. También hay una adecuación en el artículo 17H bis para aquellos contribuyentes que tengan esos comprobantes y dice que si yo tengo ese comprobante, ¿de acuerdo? Y me doy cuenta que es un documento falso porque no se desvirtuó, dice, tengo que presentar declaraciones complementarias para quitar el efecto de esos comprobantes. Si no, me van a restringir el certificado de sello digital. Y lo más grave es la reforma al artículo 113 bis, que realmente es para dar miedo, Lalo. ¿Por qué razón? Porque si yo contribuyente le doy efecto fiscal al comprobante a sabiendas que es falso, puede haber prisión que va de 2 a 9 años de cárcel. Sí, profe Toño, y aquí debemos de tener mucho cuidado porque hay algo que nosotros no vemos, colegas. El hecho de que la autoridad detecte que tenemos CFDIs falsos, que hoy ya existe el concepto, y que nos obligue a presentar declaraciones complementarias, no dándole efectos a estos CFDIs, profe Toño, no nos exime del delito en sí. Son temas diferentes. Podemos regularizar la parte fiscal no dándole efectos a estos FDIs, pero no nos exime del delito que ya está establecido, profe, este 113 bis. Sí, correcto. Ese es un detallazo, jóvenes, que realmente está dando mucho de qué hablar. Yo, sin ser abogado, te diría, Lalito, ahí no hay para dónde hacerse, porque la disposición es clara. Tú, contribuyente que le das efectos fiscales a los comprobantes falsos, es prisión y ni Dios te lo puede quitar esa sanción. Sin embargo, hice un comentario de que hoy la forma correcta de defenderse es remitirse a instancias internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también por ahí hay un antecedente de una jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Pero si yo no recurro a esas instancias, Lalito, lamentablemente voy a incurrir o caigo en esa causal donde realmente puedo ser privado de mi libertad, que obviamente está contra todo pronóstico, más allá de las garantías de la propia Constitución
Constitución. Y esto es importante, jóvenes, porque cuando se vino toda la marea respecto de la actualización al Poder Judicial, por ahí teníamos un comentario, profe, y decíamos, mira, normalmente tú tienes problemas con el SAT, llega la autoridad, ejerce facultades de comprobación del 42 del Código Fiscal de la Federación, podemos proceder a nuestra defensa, que es el recurso de revocación o ante tribunales con el juicio de nulidad, y esperamos que no llegue a un tema de amparo para que no toques el poder judicial porque ya sabemos cómo está. Y de repente, profe Toño, no es tema del día de hoy, pero contémplenlo, por favor, colegas jóvenes, contémplenlo, no es tema del día de hoy. Pero cuando estábamos defendiendo este tema de no llegar al poder judicial para poder garantizar que nuestros procedimientos y procesos fueran de la manera más correcta, ¿qué creen? Se viene una iniciativa para desaparecer en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y luego se viene la iniciativa para reformar la ley de amparo. Que Dios nos agarre amparados. Regresando a nuestro tema, profe, siguiendo y continuando con las modificaciones del paquete económico para 2026 respecto del CFDI. Ya hablamos entonces del CFDI en sus aspectos de falsedad, de comprobación, de realidad, así como de las sanciones, pero también, ya lo mencionaba usted, tenemos requisitos de los FDIs precisamente de este artículo 29A que nos establece que los comprobantes fiscales deben de contener los siguientes requisitos y tenemos el inciso F precisamente derivado de la reforma y dice: los que los que expidan los contribuyentes que distribuyan o enajenen hidrocarburos o petrolíferos deberán contener el número de permiso concedido por la Comisión Nacional de Energía. Hasta ahí todo bien, pero no estaba. Otro, la fracción 9. Aquí, profe Toño, amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Los comprobantes que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se consideran falsos para este código. Con eso, jóvenes, profe Toño, esto va relacionado con el deporte nacional, que sigue siendo deporte nacional, el tema de las factureras, profe Toño. Sí, lamentablemente la disposición es muy clara, jóvenes. Inclusive, yo estoy de acuerdo, Lalito, de que realmente el comprobante como tal no se puede calificar como un comprobante falso, porque obviamente lleva toda una serie de metodología, lo timbra la autoridad, cumplimos los requisitos del anexo 20 del código de la resolución miscelánea, etcétera. Lo que realmente sí es importante, Lalito, que realmente las operaciones sean reales. Por eso comenté al inicio el acuerdo no vinculativo 44 diagonal ICR. Ahora, como valor agregado, amigos, deben de entender que para que la operación se acredite como una operación real, debo de destacar la materialidad. Y a título de ejemplo, y si realmente lo pueden ir tomando o grabar esta, ¿cómo se puede acreditar que la operación es real? En su conjunto, vean, como sugerencias, número uno, que tenga contratos, que el contrato tenga fecha cierta, que tenga el propio CFDI con requisitos fiscales, que acredite con flujo de efectivo, pagos realizados, que estén debidamente registrados en contabilidad de acuerdo con las NIP, que pueda contar con una minuta de comentarios y observaciones, que pueda tener videos, materiales, fotografías, bitácoras, de ser posible en algún momento un peritaje contable. La misma autoridad ha dicho que para acreditar la materialidad se puede considerar informes de avances del proyecto, resultados del mismo proyecto, guías técnicas y manuales de operación. Entonces, si sumamos todo eso, Lalito, y lo hemos comentado en algún foro, cuando realmente la operación es real, ella misma se puede acreditar la materialidad porque realmente se dio el servicio. El problema es cuando no se da el servicio y entramos en los EFOS y en los EDOS, pues realmente es, yo diría, prácticamente imposible acreditar una materialidad que no existe. Perfecto, profe Toño. Aquí tenemos un comentario de nuestro socio en materia de defensa fiscal, Jonathan Medina. Y dice lo siguiente, y me encantaría, Jonathan, si tienes la disposición, no te quiero comprometer a nada, pero si tienes la disposición, ojalá pudieras tomar el micrófono para hacer este comentario. Dice Jonathan: para efectos fiscales se puede considerar como ficción jurídica que un CFDI es falso, e incluso presumir que una operación es inexistente o simulada. Para efectos penales, se tiene que probar que el CFDI es falso, no se puede solo asumir que lo es. Lo mismo para las operaciones que amparan los FDIs.
No se pueden presumir que son inexistentes o falsas las operaciones en materia penal, pues tienen derecho, pues tienen que probar ese hecho de que son falsas. Claramente es materia de una defensa penal fiscal. Mientras no se reformen los delitos para comprender los aspectos más técnicos e informáticos, seguirá reinando la impunidad. Mi querido John, si estás por ahí, ¿quieres tomar el micrófono o cerramos el comentario? Muchas gracias. Adicionalmente nos comenta Berenice, ¿y dónde queda la sentencia de acción de inconstitucionalidad 2008-2025 que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa de delitos fiscales? Muy buen comentario también, Berenice. John, si por ahí andas, con todo gusto, adelante, amigo. Si no, le damos continuidad. Les agradezco a todos, chicos, ya faltan 8 minutos. Les agradezco a todos por todo su apoyo, por su seguimiento, por acompañarnos. Somos casi 200 personas, en verdad lo agradecemos mucho. Comentarios finales, profe Toño, tenemos mucho de qué platicar. También el artículo 42 en cuanto al tema de las facultades de la autoridad fiscal, tratándose, por ejemplo, de las visitas domiciliarias en efectos y todas las facultades. Para este efecto se agrega un inciso G, se pretende, se reforma, se añade, como quieran mencionarlo, finalmente es el paquete económico 2026 en donde la autoridad fiscal podrán revisar, ¿no? En este orden de ideas que se haya cumplido con las disposiciones fiscales, por ejemplo, en materia de CFDIs, hablando de las visitas domiciliarias, o a fin de verificar obligaciones, y dice el inciso G. Que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito que mencionábamos con anterioridad. En este orden de ideas, jóvenes, como ustedes pueden ver, todo lo relacionado a comprobantes falsos tiene una correlación desde el hecho de que hoy ya existe como concepto, de que se plasma como requisito o como requisitos para poder garantizar que es real o no una operación respecto de los FDIs, así como de que la autoridad fiscal ejerciendo facultades de comprobación puede revisar también la veracidad de los mismos. Adicionalmente, la autoridad fiscal, cuando detecte que estos pueden o no ser reales, tendremos un procedimiento, el cual ya mencionaba el maestro José Antonio, en donde podemos quitarle los efectos fiscales, pero desde mi perspectiva, no le quitas los efectos de sanciones o de delitos que menciona la propia ley, con independencia también de que nuestros colegas abogados pues harán su respectiva chamba. Jóvenes, hasta aquí tenemos algún comentario, alguna duda. Profe Toño, comentarios finales, alguna otra reforma importante que quiera platicarnos. Sí, claro, Lalito, no pretendo llevarme más de un par de minutos y ya para ir cerrando, Justo. como bien dices. Vean, amigos, uno de los artículos también emblemáticos que no deben de dejar pasar por alto es una adición al artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, que ahí me marca de manera puntual el procedimiento para llevar a cabo las visitas domiciliarias. Y a título simplemente de referencia, escuchen esto, amigos, que realmente es para dar miedo, ¿eh? Porque realmente viene con toda la autoridad para el año 2026. Vean, derivado de esos comprobantes falsos que ya veamos que se modificó el artículo 29 letra A, el artículo 42 facultades de comprobación, el artículo 17H bis, ahorita esta adición, el artículo 113 bis, etcétera. Vean que dice, número uno, en el procedimiento se tiene que señalar cuál es el supuesto por el cual se considera como falsos los comprobantes y ordenar la suspensión de los comprobantes fiscales, es decir, ya no puedo facturar. Segundo punto dice, se llevará a cabo donde se realizan las actividades o prestación de servicios, entiéndase oficinas, bodegas, local comercial, etcétera. Número tres, se van a utilizar herramientas que también es una reforma a las facultades de comprobación, Lalo, herramientas digitales, ¿de acuerdo? Como pueden ser fotografías, videos y demás, ¿de acuerdo? Y se va a notificar al contribuyente en caso que no se encuentre vía buzón tributario o estrados, en caso que no se encuentre. También señalar
con quién se va a entender la diligencia y señalar dos testigos. Y si no se señalan esos dos testigos, la autoridad los puede señalar. Número que sigue dice, levantar un acta circunstanciada de los hechos conocidos por los visitadores y señalar las irregularidades, que por eso empecé a decir, hoy ese término lo toman del plan maestro, irregularidades que hagan los contribuyentes y desde luego pueden ofrecer pruebas, ¿de acuerdo? Para desvirtuar los hechos. Otro punto dice, los medios de prueba ofrecidos deben de identificar y admicularse para que realmente proceda. Si al cierre del acta el visitado se negara a firmar, se asentará este hecho en la propia acta, pero dice, sin que esto pierda su validez. O sea, ven cómo todo es en favor de la autoridad, señores. Punto que sigue, dice, la autoridad fiscal contará con un plazo de 15 días hábiles para emitir, notificar la resolución, ¿de acuerdo? Donde acredita si el contribuyente desvirtuó o no desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales. El procedimiento deberá concluir dentro de un plazo de 24 días hábiles. Ahora bien, otro de los dos puntos importantísimos dice, se publicará en el portal del SAT y en el diario oficial de la Federación el nombre y el RFC de los contribuyentes que no desvirtuaron, es decir, nos van a sacar a la luz pública de la presunción de falsedad de los comprobantes, ¿de acuerdo? Y esos contribuyentes, en su caso, tienen que revertir el efecto fiscal que en su caso le hayan dado. Y la parte que a mí me llama la atención, Lalito, dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes falsos en los términos que ya platicamos, 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Eso realmente para alertarnos, para ponernos las pilas y realmente no caer en estos supuestos. Muchísimas gracias, profe Toño. Comentarles, colegas, esta plática fue para ustedes, contadores. Tratamos de que fuera de la manera más digerible posible. Todos estos temas también deben de tratarse y tendremos más eventos al respecto, obviamente con todos los expertos relacionados, por ejemplo, en materia de defensa, algo que hace rato nos comentaba Jonathan Medida y tiene mucha razón. En materia penal se debe de probar de manera histórica y material los hechos. Entonces, hay argumentos de defensa, pero una realidad es que la autoridad fiscal, hoy por hoy, profe Toño, sigue ganando más del 60% de las controversias con los contribuyentes. Hoy por hoy, la autoridad fiscal sigue ganando en más del 60% las controversias con los contribuyentes. Por eso, la mejor recomendación que les podemos hacer es, chicos, jóvenes, empresarios, contadores, la mejor defensa es la que no se hace. La mejor defensa es la prevención. La mejor defensa es anticiparse. La mejor defensa es el cumplimiento, el compliance oficial de cumplimiento. Hoy los controles internos en materia de contabilidad son de suma importancia. Si tienen alguna duda, con todo gusto, vamos a dar 2 minutos para ver si hay alguna duda. Les agradezco mucho su presencia. Asimismo, ahí en el chat están dando los datos para registrarse a nuestros próximos eventos. Si también desean alguna asesoría, consultoría, curso, capacitación para sus empresas de manera interna, será un placer atenderles. Quiero agradecer por su presencia. Asimismo, si hay algún comentario, también se vale para poder mejorar estos eventos. Son bien recibidos. Me despido de todo el equipo de Núñez Bautista Despacho, así como de mi gran maestro, mentor, amigo y socio, el maestro José Antonio González Castro. Sí tenemos una preguntita, profe, y con esta nos despedimos si está de acuerdo. Claro. Es de María Esther. En una persona moral, si se cambia de representante legal, si se cometieron posibles operaciones falsas, ¿el representante es responsable, el representante anterior? Sí. Sí, nada más ahí me gustaría, Lalito, puntualizar lo Por que, favor. lo que dice el artículo 26 del código en la fracción 10. En esos supuestos, de manera puntual, sí se puede considerar como representante, digo, como responsable solidario. Nada más ahí para que lo chequen, por favor.
Es súper importante, jóvenes, este 26 fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. Son responsables solidarios con el contribuyente hasta por el importe de las contribuciones que se hayan omitido, socios y accionistas, pero no solo se queda ahí, jóvenes. Todos los que son representantes legales, todos los que son parte del Consejo de Administración o Administrador Único son responsables solidarios. Ahora, dos temas nada más. Hasta por el importe, hablando de socios y accionistas, por el porcentaje de su participación en dicha sociedad, pero tratándose de representantes y tratándose de administradores durante el tiempo que tuvieron vigente esas funciones. Sin más, les agradezco mucho a todos, que tengan excelente 30 de septiembre, que tengan un maravilloso inicio del mes de octubre, feliz Día de Muertos también adelantado. Nos estamos despidiendo. Hay una pregunta adicional que dice, ¿en dónde podemos ver? ¿En dónde podemos ver estos temas? No se preocupen, la grabación, por favor, para que lo apunten. Y profe Toño, también usted, ayúdeme. La grabación será subida a nuestras redes sociales, Núñez Bautista Despacho, en el Facebook de Núñez Bautista Despacho y en la página de YouTube de Núñez Bautista Despacho. Sin embargo, también se subirán en las redes sociales si así lo desea, y también pueden seguir al maestro José Antonio González Castro en sus redes sociales. Siempre está subiendo contenido de calidad. Profe Toño, ¿cuáles son sus redes, por favor? Sí, nada más ahí búsquenme en mi canal o suscríbanse a mi canal, es José Antonio González guión bajo 25, repito, José Antonio González guión bajo 25. Yo estoy a sus órdenes y si me compartes el video con gusto lo subimos, Lalito. Muchas Claro que gracias sí, a todos. profe. Gracias. ¿Por ahí, Aline, tenías un comentario final? No, ninguno. Ah, Gracias. sale, pues, sí. Equipo, Claro gracias. que si quieren alguna asesoría nos contacten, Lalito. Sí, 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 ahí tiene los datos en el chat, por favor. Es un placer como siempre. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día, saludos, un abrazo y gracias. Hasta luego. Gracias, Aline. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.